Agundis. ¿Está por ahí Agundis? Doctor, Aulis también había dicho que le estaba fallando la internet. Sí, eso, aquí ya tengo, ya lo estoy clasificando, gente que tiene problemas de internet. Fernanda Peña. Fernanda, Sí, doctor, aquí estoy. Es que a no puedo ver, encender el micrófono. comentario rápidamente, 15 segundos sobre osteoporosis. Pues la verdad me pareció muy interesante el tema, en especial, pues más que nada la prevención de y también que puede haber secuelas en los pacientes si no se cuidan como debería. Muy bien, bueno, vamos con el tema de escoliosis, jóvenes. Escoliosis es un tema pues prácticamente forma parte del módulo de columna, ¿sí? Entonces aquí José Carlos Reina, Ali Hernández, Gloria Carmen González, David Alejandro Campos y Salma Michelle Ochoa nos van a hablar sobre escoliosis. 20 minutos, comienzan 11:35. Adelante. Muy bien, ¿sí me escucho? Adelante. Buenos días a todos primero y pues vamos a comenzar a ver el tema de escoliosis. En su definición tenemos que la escoliosis, pues primeramente desde su palabra, su origen deriva del griego escolios, que significa curvatura, y es una deformidad de la columna vertebral en los tres planos del espacio asociada a una rotación vertebral, a desviaciones laterales en el plano coronal que éstas sean mayores a 10 grados y alteraciones de la lordosis y sifosis fisiológicas en el plano sagital. Entonces, pues va a ser la descripción de una alteración estructural que se puede tomar como una manifestación objetiva y que podemos medir clínica y radiológicamente en la persona que la presenta. ¿Le das, por favor? Adelante. Bueno, tenemos dos tipos de escoliosis. La primera es la escoliosis no estructurada, que esta no está asociada a alteraciones estructurales vertebrales ni a la rotación de los cuerpos. Esta por lo general no es progresiva y se debe poder corregir en las radiografías en flexión lateral o bendings de forma simétrica. Más que nada esta puede estar causada por una contractura muscular cuya causa pues hay que investigar. Estas causas pueden incluir las hernias discales, tumores, infecciones o dismetrías de miembros. Y a este tipo de escoliosis también se le puede denominar como escoliosis móvil o escoliosis flexible, ya que como no está asociada a una afección como tanto de la columna vertebral, puede desaparecer pues cuando la causa original se corrige. Permítame, Y el otro, permítame. Sí es importante eso, estructuras no estructuradas. Las no estructuradas, por ejemplo, un abdomen agudo. Un abdomen agudo que puede estar en gatillo y una escoliosis. Por ejemplo, una lumbalgia nos puede dar una escoliosis. Un paciente, una histeria, un problema psiquiátrico, todo así deformado y una serie de cambios, esos son no estructuradas. Por el momento de quitemos la causa, se corrige la columna. Muy bien. Y las estructuradas no, ¿verdad? Es al revés. Adelante. sí, Adelante. las estructuradas, como ya lo hice, es ya asociada a una alteración de elementos de la columna, elementos intrínsecos como las vértebras, los discos y los ligamentos, y elementos extrínsecos como músculos, costillas o vísceras. Y pues ahí como podemos ver en la imagen que es una escoliosis infantil, podemos apreciar un poco la rotación de los cuerpos vertebrales, lo cual nos podría indicar pues la escoliosis de tipo estructurada, porque ya hay una alteración. ¿Le das, por favor? Así, simple y sencillamente. La estructurada no la podemos modificar. La no estructurada sí la podemos modificar. Sí, la estructurada la podemos modificar parcialmente, pero ahorita vamos a ver resultados. Entonces, ese es el concepto, estructurada y no estructurada, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien, adelante. Sí, y hay ciertos términos que debemos de conocer y que vamos a ver viendo. Por ejemplo, las curvas mayores. Esta en una escoliosis son aquellas que incluyen todas las vértebras rotadas y suelen ser de tipo estructurado. Las curvas compensatorias pueden ser craneales y caudales a la curva o a las curvas mayores, y estas por lo general no tienen una rotación vertebral y son inicialmente flexibles o de tipo no estructurado, aunque con el tiempo pueden
tender a hacerse rígidas, sobre todo en el tipo torácico. Y el más importante es el término de la vértebra apical, que esta es la vértebra más desplazada lateralmente en la curva. Esta no tiene inclinación, aunque sí es la vértebra que tiene la máxima rotación y como quien dice, pues es la punta de la curva que observemos en la escoliosis. ¿Le das, por favor? Muy bien, adelante. Y bueno, puede haber escoliosis en distintas regiones de la columna y los patrones más importantes incluyen estos que están aquí, que es la cervicotorácica, que incluye C7 y T1, la torácica que va desde T2 hasta T11, la toracolumbar que incluye T12 y L1, la lumbar desde L2 hasta L4 y la lumbosacra que incluye L5 y S1. También tenemos otras formas especiales que son la doble torácica, que como su nombre lo dice, pues son dobles curvas y obviamente van a tener dos vértebras apicales, una para cada curva. También puede haber escoliosis torácica y toracolumbar en una sola o doble torácica y lumbar. Y pues ahí en la imagen se pueden observar distintos pues ejemplos de escoliosis a diferentes regiones de la columna. ¿Le das, por favor? Y bueno, es muy importante la medición de las curvas, ya que esto pues nos va a indicar, más que nada nos puede orientar el diagnóstico, pero pues también nos puede indicar el pronóstico según pues los ángulos que vayamos obteniendo. Podemos medirlas mediante dos métodos principales, que es el método de Cobb-Lippmann. Esta es para todo tipo de escoliosis y aquí es la imagen de la derecha. Vamos a trazar una línea por el platillo vertebral superior de lo que es la vértebra proximal y después otra línea por el platillo vertebral inferior de la vértebra distal. Después hacemos una línea perpendicular a cada una de ellas y vamos a medir el ángulo de intersección, que en este caso es de 58 grados, pero como les había mencionado al inicio, este no tiene que ser mayor a 10 grados, pues en una columna normal. Y por otro lado está el método de Meza, que esta es para las escoliosis infantiles y se van a medir los ángulos costovertebrales de cada lado. Obviamente, pues va a ser un ángulo entre el eje de la costilla y el eje vertical de la vértebra con la que está articulada. Y la importancia de esta diferencia entre los dos lados es que tienen un valor pronóstico, perdón, y, por ejemplo, si la diferencia entre estos dos es mayor a 20, nos puede indicar una alta probabilidad de progresión de la curva si esta no es tratada. ¿Le das, por favor? Bien. Bueno, para continuar, ahora vamos a ver lo que es la clasificación de la escoliosis. Primero vamos a ver lo que es la escoliosis idiopática y esta vamos a tener que corresponde al 65% de los casos y esta se va a subdividir según la edad en la aparición de la escoliosis. Vamos a tener infantil, que va de los 0 a los 3 años de edad, la juvenil de los 4 a los 12 años y la del adolescente, que esta es a partir de los 12 años en adelante. Tenemos que en la infantil, esta se va a resolver espontáneamente en el 85 al 90% de los casos y esta va a ser más frecuente en los varones y generalmente va a ser torácica izquierda, como lo estamos observando en las imágenes. Ahora, esto también se va a asociar con lo que es la plagiocefalia, un retraso mental, una cardiopatía congénita, incluso con la displasia de cadera. También pues aquí tenemos que se va a recomendar hacer una resonancia magnética para poder descartar que pues la escoliosis no sea idiopática, sino un signo de alguna otra patología potencialmente que se pueda tratar. Ahora pasamos a lo que es la juvenil. Vamos a tener que entre la edad de los 4 a los 6 años, la incidencia en cuanto a mujeres y varones va a ser de 1 a 1, mientras que de los 6 a los 10 años de edad, esta prevalencia de mujer a varón va a ser de 8 a 1, o sea, siéndose más presente en las mujeres. Y pues va a ser más frecuente torácica derecha y los dobles mayores. Ahora, tenemos que el 70% de los casos van a progresar si no son tratados. Y en cuanto a los adolescentes, esta es de las más frecuentes y hay una prevalencia de lo que es el 3% en la población general y los patrones aquí van a ser torácicos derechos y lumbares izquierdas, así como la
hipocifosis torácica. ¿Le das, por favor? Y pues aquí les traigo nada más rápidamente que pues se han clasificado 5 tipos según los criterios de King y Moe, que son simplemente la clasificación nos va a dar información sobre el número de segmentos que deberán ser intervenidos mediante una artrodesis, esto empleando pues las barras de Harrington, y también se utiliza actualmente más lo que es la clasificación de Lenke. ¿Le das, por favor? Ahora pasamos aquí mismo a la clasificación, lo que es la escoliosis congénitas, y estos nos van a representar lo que es el 15% de los casos, y estas pues obviamente se va a hacer evidente al nacimiento o a las pocas semanas de nacimiento. Esta más que nada se van a asociar a otras malformaciones, como en este caso a la asociación de Vater, que pues aquí vamos a tener defectos vertebrales, que eso correspondería a la UV, la atresia anorrectal, la fístula traqueoesofágica, la displasia radial del antebracio, o también puede ser con el Bacter, que es igual a la anterior que les acabo de decir, pero aquí solamente se le van a agregar malformaciones cardíacas y renales, también la arteria umbilical solitaria y las anomalías pulmonares. Y pues le das a la siguiente, por favor. Bueno, jóvenes, aquí compruebo lo que les había dicho en una parte cuando vimos embriología. Dijimos que una de las cosas que pasan con malformaciones congénitas musculoesqueléticas están asociadas a otros padecimientos. ¿Recuerdan ustedes que eso los había comentado? Entonces, aquí está la razón. Adelante. Y pues según la anomalía vertebral se van a poder diferenciar las siguientes divisiones que les tengo, que pues si tenemos un canal medular abierto, ya aquí va a haber una lesión neurológica o no, que no exista una lesión neurológica. En las lesiones neurológicas está el mielomeningocele, y si no hay una lesión neurológica se va a poder observar una espina bífida oculta o incluso en un mielocele. Mientras que en el canal medular cerrado, con una lesión neurológica, se observa la diastematomielia, y con una lesión neurológica se observa la hemivértebra y las barras y bloques, que este es el fallo de la segmentación. Y le das, por favor. Así es, muy bien. Bueno, continuamos con las escoliosis musculares, Aquí son curvas amplias de gran radio. Aquí suelen progresar y generalmente se controlan mal con corsés. Estas pueden conducir a una insuficiencia respiratoria, normalmente si la curva torácica supera los 100 grados, y suelen, aunque no siempre, obligar a realizar una artrodesis a edades tempranas. Pero pues hay que tener en cuenta que una artrodesis torácica antes de los 12 años de edad pues puede producir un tórax corto con disminución de la capacidad pulmonar, produciéndonos así insuficiencia respiratoria incluso también en los adultos. Aquí generalmente requieren instrumentaciones largas que van desde T2 hasta L5 e incluso pueden incluir lo que es el sacro y o pelvis. ¿Le das, por favor? Bueno, como les comentaba, aquí las curvas suelen ser agresivas en su progresión y requieren de manejo precoz. Aquí las curvas lumbares se extienden frecuentemente hasta la pelvis y el desnivel pélvico resultante requiere con frecuencia incorporarla a lo que es la fijación. Estas son curvas que acompañan enfermedades neuromusculares estacionarias o evolutivas, como puede ser parálisis cerebral, atrofia espinal, distrofia muscular, entre otras. ¿Le puedes dar, por favor? También tenemos las escoliosis neuropáticas. Esta puede ser por trastornos en la neurona motora superior. Como ejemplos que pueden causar estos trastornos son la parálisis cerebral infantil, degeneraciones espinocerebelosas como el ataque de Friedreich, que es la imagen que está arriba. También hay trastornos en la neurona motora inferior, causados por poliomielitis o por síndromes como el de Werning-Hoffmann. Y también las miopáticas, que como ejemplos tenemos las distrofias musculares, como por ejemplo la de Duchenne, que ahí tenemos una imagen, o artrogriposis, hipotonía congénita o miotonía distrófica también nos pueden causar estas miopatías que van a causar escoliosis neuropáticas. ¿Le das, por favor? Bien, bien.
También tenemos la neurofibromatosis, que estas pueden producir curvas especialmente agresivas y progresivas y generalmente son cifoescolióticas y cortas. También son de evolución rápida, lo que obliga a realizar funciones precoces. Y ahí tenemos algunas imágenes. ¿Le das, por favor? Y también tenemos otras causas, como por ejemplo alteraciones mesenquimales, como por ejemplo en el síndrome de Marfan, que ahí tenemos una imagen, es la imagen superior. Síndrome de Ehlers-Danlos y en la artritis reumatoide también pueden cursar con escoliosis. Traumáticas, por ejemplo, en fracturas o condrodistrofias, como por ejemplo las mucopolisacaridosis, las displasias espondiloepificiaria, que ahí tenemos una imagen en la parte inferior, e incluso tumores también nos pueden causar escoliosis. ¿Le das, por favor? Muy bien, yo voy a continuar. Para dar un diagnóstico, pues se va a alcanzar con una historia clínica adecuada, dentro de lo cual el diagnóstico clínico de la escoliosis es un hallazgo de la exploración física rutinaria de los niños y en adolescentes y se confirma mediante las radiografías. En la anamnesis vamos a tener la recopilación de datos importantes como puede ser la edad del paciente, el momento que se descubrió por primera vez la escoliosis, así como los antecedentes médicos de interés. Es importante descartar posibles dismetrías en los miembros inferiores, que esto van a tener una significancia clínica. ¿Le podemos dar, por favor? En los hallazgos radiológicos podemos encontrar que el rol fundamental de las radiografías de la columna es la identificación y cuantificación de las deformidades de la columna vertebral en los planos ya sea coronales y sagiitales. Y pues, los dos factores principales que van a permitir predecir el riesgo de la progresión de la escoliosis, vamos a encontrar que es mediante la severidad de la curva y el potencial de crecimiento esquelético. Ambos van a ser factores evaluables que vamos a encontrar en una radiografía simple. Para cuantificar correctamente podemos encontrar estos dos puntos que son las vértebras de ambos extremos de la curva, que estos se van a denominar vértebra proximal y distal o las vértebras terminales. De modo que se van a elegir de manera que entre ellas van a formar el ángulo mayor posible y va a corresponder a aquellas que tienen una mayor inclinación hacia el lado cóncavo de la escoliosis. El ápex de la curva escoliótica va a corresponder al punto con mayor desplazamiento lateral desde el eje central de la columna. Como ya nos lo comentaron previamente, se debe considerar una curvatura mayor de 10 grados en el plano coronal correspondiente a una escoliosis. Los valores menores se van a denominar posición escoliótica y podemos dividirlo en tres importantes que van a ser los leves, moderadas y severas. En las leves encontramos aquellas curvaturas menores de 20 grados, las moderadas aquellas que son de 20 hasta 40 grados y las severas van a ser las curvas mayores a 50 grados. ¿Podemos dar, por favor? En las radiografías podemos encontrar varios puntos importantes o parámetros de utilidad que se van a describir. De izquierda a derecha les voy a estar presentando y les voy a decir qué es lo que estamos observando. Encontramos en primera instancia la línea vertical centrosacra que va a atravesar el punto medio del platillo superior de S1 en sentido vertical y va a ser paralela al borde lateral de la radiografía frontal. En el segundo podemos encontrar la línea vertical o también denominada plomada. Esta se va a trazar a la radiografía frontal y lateral desde el centro del cuerpo vertebral de C7 hacia caudal. Va a ser paralela al borde lateral de la radiografía y esto va a tener una utilidad debido a que va a permitir una mejor identificación del ápex de la curvatura. De la misma manera podemos encontrar el balance espinal, que se va a referir al equilibrio biomecánico de la columna vertebral. En general, pues debería ser neutro, tanto en un plano sagital como en un plano coronal. Y esto es relevante debido a que los pacientes con esta exploración vamos a encontrar cuáles van a ser candidatos a una cirugía. En la última, que es la tercera, el balance espinal coronal, podemos encontrarlo si va a ser evaluado mediante la proyección frontal y está denominada por la distancia ya sea horizontal entre la línea vertical y la línea vertical centrosacra. ¿Le podemos dar, por favor? De la misma manera, de izquierda a derecha voy a estar platicando en cada uno de ellos. Vamos a encontrar la traslación de la vértebra apical de una curva escoliótica, que es la distancia horizontal en el plano coronal entre el centro de la vértebra apical y el eje de la columna. La línea
La traslación va a ser positiva si la vértebra apical va a estar dado o girada hacia la derecha y va a ser una negativa si está girada hacia la izquierda. De la misma manera, como nos lo platicó nuestro compañero, podemos encontrar el ángulo costovertebral de meta. Este va a ser de valor pronóstico debido a que nos va a permitir evaluar la progresión de la escoliosis en los niños. Muestra la relación entre la vértebra apical de la columna escoliótica dorsal y la cabeza de las costillas de la radiografía frontal. Y podemos encontrar también una evaluación de la rotación de los cuerpos vertebrales que se han demostrado utilidad en la clínica para predecir ya sea la corrección, descompensación y progresión de la curvatura escoliótica. El método de Cobb lo podemos encontrar en la última imagen, que vamos a dividir el ancho de la vértebra en sextos. ¿Qué quiere decir de esto? Vamos a tener una línea media y vamos a tener 3 líneas hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Se va a relacionar con la apófisis espinosa con el centro del cuerpo vertebral. Se va a considerar la rotación positiva si la apófisis espinosa va a estar rotada hacia la concavidad, que es lo habitual. Va a ser negativa si está desplazada hacia el otro lado, que es la convexidad. En caso de tener una rotación positiva, los valores se van a denominar desde una cruz hasta 3 cruces, dependiendo de en qué eje está esta rotación. Por ejemplo, en esta imagen podemos tener una de 3 cruces positiva. Se puede agregar un último, que es el cuarto, si está por fuera de las líneas divisorias del borde vertebral. El otro pues es el método de Nashimo, que va a estar relacionado con el pedículo, con el centro del cuerpo vertebral, y se va a clasificar en este modo la rotación vertebral en 4 grados, que les presento aquí en esta tabla que está abajo, pero por el tiempo sí está explicado ahí en la tabla y lo podemos ver más adelante. ¿Me podemos dar, por favor? El último, dentro de los cuales encontramos importancia de los hallazgos radiológicos, es esta clasificación. La anterior, por favor. Permítanme la anterior. Nada más como un comentario. Si ustedes ven esas radiografías, están cuadriculadas. Son cuadriculadas. La pera lateral. ¿Sí? Esto realmente se llama radiografías panorámicas. Radiografías panorámicas de la columna vertebral. Si yo quiero ver la columna vertebral, así pido radiografía panorámica desde región cervical hasta región sacra. Entonces yo voy a ver todo como ustedes observan, pero es radiografías panorámicas de la columna vertebral. No olviden eso. Muy bien, ¿le podemos dar, por favor? Adelante. Dentro de lo mismo, los hallazgos radiológicos, encontramos este último debido a que es de gran importancia a que aquí podemos evaluar el grado de la madurez ósea. Es otro de los factores pronósticos de la escoliosis idiopática, y va a existir una mayor progresión en la curvatura en los niños que tengamos un grado de raíces 0 o 1. En contraparte, los grados que van de 2 hasta 5. La ventaja de utilizar... La ventaja de utilizar este método es que las alas ilíacas están frecuentemente incluidas en las teleradiografías que ya no hemos mencionado anteriormente, por lo que será innecesario contar con radiografías adicionales para la estimación de la edad ósea. Y pues aquí tenemos la clasificación de Richter. ¿Podemos darle, por favor? Esos datos radiológicos se manejan mucho en medicina legal, medicina legal. Un muertito que no saben su edad del paciente, unas radiografías de pelvis, y ahí se tienen ya una orientación de probable edad de esta persona. Vámonos, adelante. Bueno, antes de ver el tratamiento, debemos de recordar que estos pacientes presentan dolor de espalda que baja hacia las piernas, debilidad o sensación de cansancio en la columna después de pararse. ¿Eres la última? Sí, soy la última, doctor. Bueno, a ver, 5 minutos, adelante, vámonos. Ok, después de pararse o sentarse por mucho tiempo, así como los hombros o cadera pues parecen disparejos, un hombro puede estar más alto que el otro. Ahora, en cuanto al tratamiento, en el caso de la escoliosis idiopática, presenta 3 puntos importantes, que es el control de la progresión hasta la madurez esquelética, la corrección de la deformidad y evitar las consecuencias locales o generales. ¿Le das, por favor? En el caso de las formas infantiles de la escoliosis idiopática, hay que tener en cuenta que las menores de 35 grados suele tender a la resolución espontánea sin tratamiento, por lo que solo basta con realizar una observación seriada y recomendar que el niño duerma en decúbito prono.
En las formas progresivas, aquí se emplean los corsés de yeso seriados y cuando el niño ya tiene edad suficiente ya puede pasar a los corsés de termoplástico. ¿Me puedes dar, por favor? Entre las opciones quirúrgicas están las siguientes. Las primeras son los distractores costovertebrales, inicialmente diseñados para el tratamiento de las malformaciones costales. Ahora ya permite preservar el potencial de crecimiento y se van alargando cada cierto tiempo conforme el niño crece, al mismo tiempo que evitan la progresión de la curva. ¿Le das, por favor? Luego tenemos la instrumentación sin fusión, que esta se realiza una instrumentación clásica vertebral, pero sin lesionar articulaciones, con 2 barras conectadas en el medio para así permitir alargar la instrumentación según va creciendo el paciente. ¿Le das, por favor? Y por último están la artrodesis circunferenciales. Aquí la fusión posterior aislada no se recomienda en estos casos, ya que el potencial de crecimiento de los cuerpos vertebrales por delante produce un aumento de la deformidad, que es el fenómeno del cigüeñal. Si es posible, pues esta debe diferirse hasta después de los 12 años de edad para evitar un tórax corto con problemas pulmonares y bajata en la edad adulta. Las fusiones con tornillos por debajo de los 5 años de edad pueden producir las placas de crecimiento en el diámetro del canal vertebral y producir estenosis del canal cuando el paciente sea adulto. ¿Le das, por favor? En las formas juveniles y del adolescente, el tratamiento depende de los grados de deformidad. Si es de 10 a 20 grados, solo es observación seriada. De 20 a 50 grados, se recomiendan corsés de termoplástico como el de Boston, Chennai o Milwaukee, según donde se localice el apex de la curva. Y de 40 a 50 grados, con un riser menor de 3, está indicada la artrodesis quirúrgica, pero con un riser mayor o igual de 3. El potencial remanente del crecimiento de la curva es escaso y se puede valorar la observación por si tendiera a progresar en la edad adulta. ¿Le das, por favor? Ahora, en el caso de las escoliosis congénitas, aquí siempre se intenta comenzar con un tratamiento conservador y se observa la progresión de la curva. Ya en curvas por encima de 25 grados a los 3 años de edad o de 35 grados a los 6 años de edad está indicada la cirugía. ¿Puedes dar, por favor? Y por último están las escoliosis neuromusculares. Aquí el tratamiento ortopédico es difícil, ya que tiene una mala tolerancia a los corsés y tiene una baja eficacia. Puede plantearse en progresiones lentas y para permitir la sedestación en pacientes que no caminan. Aquí el tratamiento quirúrgico se indica en curvas progresivas que llegan de 30 a 40 grados, independientemente de la edad. Generalmente requiere fusiones posteriores largas. Con frecuencia deben incluirse los ilíacos en la instrumentación mediante la técnica de Galveston o con tornillos ilíacos. También se recomienda controlar el estado de la médula y de las raíces mediante potenciales evocados durante la cirugía. ¿Le das, por favor? Y ya por último, aquí en este cuadro se pueden recordar los valores para el tratamiento de la escoliosis idiopática. Por ejemplo, en la infantil, el ortopédico es efectivo, retrasa la progresión, y el quirúrgico se recomienda en la edad de menor de 8 años una instrumentación sin fusión. En la juvenil, el ortopédico retrasa la progresión hasta la pubertad, pero tiene un fallo de 33 a 88%. Y aquí, si tiene menor de 8 años, se recomienda una instrumentación sin fusión. Mayor de 8 años, una fusión anterior y una posterior. Y mayor de 11 años, una fusión posterior. Y por último, en adolescente, el ortopédico pues controla las curvas menores de 40 grados y tiene un éxito de 75-80%. Y en el quirúrgico aquí se recomienda una instrumentación con una fusión posterior. Y sería todo en nuestra parte, doctor. Muy bien, muy bien. Vayan preparando quemaduras, ¿eh? El tema de quemaduras. A ver, Fernanda, ¿qué aprendiste, Fernanda Ortiz Aguilar? ¿Qué aprendiste en el tema de escoliosis? Adelante. Doctor, Fernanda me comentó que estaba teniendo problemas con su computadora, por eso batalló para entrar y me dijo que el micrófono no le funcionaba. A ver, Sofía Enríquez. Sí, doctor. ¿Qué dices, Sofía? Bueno, más que nada sobre los distintos tipos que son no estructuradas y estructuradas.
Y lo que mencionó de que las no estructuradas creo que sí se pueden modificar, mientras que las estructuradas no se modifican. Sobre los patrones también, que eso no lo sabía. Sobre los métodos de Coplipman para la medición de las curvas, también el método de Meta, que la escoliosis se puede clasificar en infantil, en juvenil, que hay escoliosis congénita también y neuromusculares, neuropáticas, y sobre el tratamiento. Muy bien. López Orozco. ¿Qué aprendiste sobre López Orozco? Sí, doctor. Pues igual de las diferentes clasificaciones, igual de que infantil, juvenil y pues en adolescentes, cada una pues va a tener diferente tratamiento. Igual pues va a haber este tratamiento conservador con los de los chalecos y todo eso. Y pues en qué casos realizar pues el tratamiento quirúrgico. Bueno, muy bien. Pues felicidades también al grupo porque pues se adaptó a los tiempos y eso está bien. El siguiente tema es quemaduras. Quemaduras. Es un tema que va a presentar Alvaro Álvarez, Cecilia, Lisbeth Borrego Morales, Areli Cerón Lizárraga, Alexia Galaviz Rocha, Fernanda Peña Estana. Jóvenes, quemaduras es un padecimiento que realmente es, pues puede ser no grave, ¿verdad? Unas quemaduras cuando se van de vacaciones a Mazatlán, ¿verdad? O sea, por quemaduras por exposición al sol, o quemaduras graves de situaciones muy difíciles. Yo les puedo decir que tuve la gran experiencia de las quemaduras. Claro, ustedes no habían nacido. Es en 1983, pero sí, si de alguna manera ustedes tienen la idea de alguien que les dé la historia de la medicina, pues en 1982 se presentó un gran problema, que es el famoso San Juanico. Ese día de San Juanico, a mí me tocó, yo era R1 en 1982. Cuando yo llegué al hospital, entramos a las 7, el accidente fue como a las 6:50, 6:55 de la mañana. Yo nada más vi un otro sol, o sea, yo vi un sol que iluminaba mucho el valle del Estado de México. Entonces, a la media hora comenzaron a llegar ambulancias. San Juanico fue una situación en Estado de México donde explotó tanques de gas. Entonces quedaron gente tremendamente dañada. Tuve la oportunidad ahí en ese hospital nos llegaron aproximadamente como 120 quemados. Ustedes llegaban a urgencias de ese hospital y realmente olía a chicharrón, ¿verdad? A carnitas, ¿verdad? Porque realmente había de todo. Nos llegaron aproximadamente 20 quemados del 100%. Esos 20, todos murieron. Nada más lo que tenían sin quemar los dientes. Pero todos estaban quemados, desde la cabeza a los pies. Todos murieron. Yo tuve la gran experiencia de quemados, tratar demasiados quemados, incluso en el tratamiento que van a ver sus compañeros, va a ser injertos, va a ser método cerrado, método abierto. Pero nada más para terminar, en la actualidad existen servicios de quemados en el hospital de tercer nivel, pero hay un hospital que es el hospital de Galveston. Galveston es hospital infantil en Estados Unidos. Este hospital está reconocido mundialmente. Yo tengo la oportunidad de enviar 2 pacientes, uno del Hospital General de Gómez y otro en el Centro Médico Nacional de Torreón, donde el paciente se trasladó, niños principalmente, niños. El de Gómez tenía como el 50% de quemado y el de Torreón como el 60%.
Entonces llega una ambulancia cuando se compromete a atender un paciente de esta gravedad, manda una ambulancia exclusivamente para el traslado de ese paciente y esos dos pacientes mejoraron. Pues hay asociaciones no gubernamentales que se dedican a hacer estos, unos en Machu Picchu, es una asociación de una periodista en México, y pues realmente hay mucho que hablar, pero adelante, tienen 20 minutos. Adelante. Doctor, nosotros teníamos una duda, es que estábamos viendo de columna y seguíamos nosotros con hernias de disco. Bueno, mira, lo que quiero es que sea uno del ato del B ahorita, pero no hay problema, ahorita vemos hernias de disco, no se preocupen, ahorita siguen ustedes. Gracias, doctor. No hay problema. Adelante, quemaduras, el grupo, por favor. ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de quemaduras y pues para empezar, una quemadura va a ser aquella lesión en la que la piel u otro tejido orgánico va a estar expuesto ya sea a un agente físico, químico o biológico, y pues estos van a inducir la desnaturalización de las proteínas que están en la piel. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La etiología pues va a tener importancia especialmente en la actuación durante la emergencia, ya que pues la emergencia implica el riesgo de vida y requiere atención inmediata del paciente, o ya sea una urgencia, pues la urgencia pues no pone en riesgo la vida del paciente, pero pues sí se necesita una atención médica rápida. En cuanto a los agentes físicos, vamos a tener las quemaduras térmicas, que estas van a ser dadas por líquidos u objetos calientes. Por ejemplo, cuando se está hirviendo, no sé, la leche y que agarramos sin protección, pues podemos sufrir alguna quemadura. También vamos a tener las quemaduras eléctricas, que estas pueden ser por un fogonazo y su intensidad pues va a depender de la resistencia del tejido y del voltaje. Y pues esta va a tener una mayor lesión interna que externa y se puede asociar como arritmias cardíacas o incluso provocar fracturas. También vamos a tener las quemaduras por radiación, que estos puede ser por contacto con luz ultravioleta, y las quemaduras por frío, generalmente estas se van a dar por temperaturas que estén debajo de los 0 grados, y la lesión se produce por la cristalización extra e intracelular, y pues va a haber una disminución del flujo vascular. Y pues aquí en esta de frío se puede asociar también con hipotermia. En las quemaduras por fricción, estas se van a componer ya sea por un componente mixto, por ejemplo, una abrasión, y una quemadura por calor. Estas se pueden dar, por ejemplo, en las personas que van en moto, que sufren algún accidente y que se caen, pueden sufrir este tipo de quemadura. En cuanto a los agentes químicos, tenemos las quemaduras químicas, que estas van a ser producidas por una sustancia, puede ser producidas por sustancias ácidas o también por sustancias básicas, y la gravedad en estos casos pues va a depender de la concentración y el tiempo de exposición de este agente. En los agentes biológicos vamos a tener quemaduras que pueden ser dadas, por ejemplo, como las medusas o los peces eléctricos, y pues pueden causar cierto daño en la piel. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues aquí tenemos algunos tipos de quemaduras que, por ejemplo, por luz ultravioleta, cuando vamos a la playa o a las albercas, por abrasión o en la mano, o por una quemadura eléctrica de alto voltaje. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues aquí tenemos un caso de una persona de sexo femenino, la cual sufrió quemaduras con ácido sulfúrico, pero pues gracias a la cirugía pues plástica, pudo ir recuperando cierta forma de su rostro, y aquí se pueden ver la evolución de las lesiones. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Adelante. En cuanto a la fisiopatología, pues la piel es un órgano que cuando pierde su integridad se van a producir 3 efectos principalmente, que es la pérdida de líquidos, la pérdida de calor, lo que pues
puede producir una hipotermia y pérdida de la acción de barrera frente a los microorganismos. Como sabemos, pues la piel es un órgano importante de barrera y pues si se daña esto va a aumentar la susceptibilidad de infección. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a las diferencias de una quemadura en un niño y en un adulto, pues los niños van a ser susceptibles a intoxicación por dióxido de carbono y pues en los adultos en los niños puede haber mayor predisposición a la hipotermia. La piel de los niños puede ser hasta 15 veces más fina que los de los adultos y por lo tanto puede ser más peligrosa en los niños que en los adultos, porque pues ahorita vamos a ver la clasificación del daño de cierto porcentaje según la localización. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a la clasificación de las quemaduras, vamos a tener que puede ser según su profundidad y las podemos dividir en primer grado, segundo grado y también pues tenemos las quemaduras que son profundas. En las de primer grado, estas son leves, son superficiales, no se infectan, puede haber eritema superficial, van a conservar su integridad, causan dolor y pues estas van a sanar entre 3 y 7 días. Y pues aquí tenemos un ejemplo de quemadura solar. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ir a Mazatlán, a la playa. Adelante. En cuanto a las de segundo grado, estas también pueden ser superficiales o profundas. El daño en la piel pues va a ser parcial, por eso se les llaman también de espesor parcial. En estas van a haber vesículas y van a ser estas vesículas dolorosas. La lesión se puede extender desde la epidermis hasta la dermis profunda o tejido celular subcutáneo superficial. En caso de que sea superficial, también se les puede llamar dermis papilar y pues va a afectar la epidermis y el tercio superior de la dermis. Van a aparecer ampollas que van a estar pues bien formadas e intactas sobre un fondo rosado, como podemos ver en la imagen ahí del pie. Estas van a ser dolorosas y pues van a sanar espontáneamente, pero es mejor cuando son tratadas y pues se van a curar entre 2 y 3 semanas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Las de segundo grado, si llegan a ser profundas, porque pues las de segundo grado también se clasifican en superficiales y profundas, las profundas se les menciona como dermis reticular y estas van a afectar zonas pues obviamente más profundas de la dermis y aquí se van a formar ampollas de un aspecto seco o pueden estar también rotas sobre lo que es un fondo pálido. En cuanto a las anteriores pues era fondo rosado. En estos casos, las terminaciones nerviosas pueden llegar a ser dañadas y es por eso que son menos dolorosas. Toma más tiempo en sanar y se puede convertir en una lesión de tercer grado por infección secundaria. Y si en 21 días no se sana, se puede derivar a una cirugía plástica para prevenir una cicatrización hipertrófica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Las de tercer grado, estas quemaduras se llaman quemaduras de espesor total o psudérmicas. Esta se va a caracterizar por lesión de todas las capas de la piel, ya sea la grasa, la fascia, el músculo o hasta el hueso. Y la zona afectada puede verse en forma de escara calcinada de color negro o blanquecina, como se ve ahí en la imagen del pie. Y pues es de aspecto seco y al tacto pues se va a sentir dura. A menudo pues esta zona va a ser insensible al tacto leve y las quemaduras de tercer grado no van a sanar solas como las de primer grado y las de segundo grado superficiales. Y en este tipo de quemaduras se va a requerir de injertos de piel. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, para calcular la extensión de las quemaduras, se van a tener pues diferentes métodos, que puede ser la regla de la palma de la mano, la regla de los 9 de Wallace y la tabla de Lunny-Browder. Wallace. Wallace. Adelante. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en la regla 1 o también llamada de la mano, pues se va a utilizar para la valoración rápida y para calcular el porcentaje de la superficie corporal total quemada. Aquí pues se va a tomar como referencia la palma de la mano del paciente
que tiene que ser pues los dedos juntos y que estén bien extendidos, no solamente cierta parte de la mano, sino todo. Y la superficie que se puede cubrir de esta manera pues va a tener un valor de 1%. Y esta pues va a ser útil para superficies pequeñas y como herramienta complementaria de la regla de Wallace. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? En cuanto a la regla de los 9 de Wallace, consiste en dividir la superficie. Wallace, está bien, ¿Cómo? está bien. De Wallace. De Wallace. La que sigue. Muy bien, síguele, muy bien. La regla 9 de Wallace pues va a consistir en dividir la superficie del cuerpo en áreas que van a ser equivalentes al 9% de la superficie corporal, que va a ser pues quemada, y pues se va a utilizar el múltiplo de 9, y a partir de aquí se puede calcular el porcentaje de quemadura. El porcentaje de cada división, como lo podemos ver en la imagen, pues varía según la edad. Por lo general los pacientes no meten todo un miembro. Por ejemplo, en accidentes por ejemplo, las reliquias que se dan frecuentemente para estas fechas, los pacientes no van a meter todo un brazo pues sí, a la olla donde está la reliquia, sino pues se puede quemar diferente parte del cuerpo, porque pues no van a estar conscientes. Y pues Wallace dice que la palma del paciente supone el 1% de su superficie corporal, por lo que usando esto se basa pues en calcular las demás áreas. Por ejemplo, en un niño de 1 año a 4 años, los porcentajes de quemadura en la cabeza equivale al 19%, en comparación del adulto, que pues esta ya nomás va a valer el 10%, porque en el adulto pues la cabeza ya no va a estar tan grande como en un niño, sino que va a haber más porcentaje de extensión en lo que es el tórax y el abdomen. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en la tabla de Lund y Roeder, en niños, pues se utiliza de recién nacido a 15 años, y en los niños van a ir variando las proporciones del porcentaje, y también en las distintas zonas anatómicas durante su crecimiento, siendo pues, como les había mencionado, que la cabeza tiene mayor porcentaje y los miembros pues menos porcentaje, porque pues van a estar más pequeños. Y pues aquí podemos ver en esta tabla el área, por ejemplo, el cuello. En un niño de hasta 1 año puede la cabeza tener un porcentaje del 19%, y conforme va creciendo pues va a ir disminuyendo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y en cuanto a la derivación, esta se calcula que solo un 5% de las quemaduras van a tener una derivación en un centro hospitalario, y se debe de determinar la extensión y el grado de profundidad, así como la localización de la quemadura, porque según la localización pues es también el tratamiento. Y pues aquí podemos ver en esta tabla 4, los criterios de la derivación. Por ejemplo, en las leves puede ser pues manejo ambulatorio, no es algo tan grave, pero por ejemplo en las quemaduras graves y críticas puede llegar a tener el paciente puede llegar hasta a cuidados intensivos, y pues aquí es recomendable que el paciente llegue a un centro especializado en quemaduras. Y es todo de mi parte. Adelante. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Bueno, ahora vamos a continuar con contaminación. Primero hay que tener en cuenta que la herida normal, la quemadura normal, va a tener de 60 a 80,000 bacterias por gramo de tejido. Vamos a tener en cuenta que hay una contaminación cuando hay 105,000 o menos bacterias por gramo de tejido, y vamos a tener en cuenta que se encuentra una infección en el paciente con quemaduras cuando hay más de 105,000 bacterias por gramo de tejido. La mayoría de las infecciones se va a deber a bacterias endógenas, y ocurre por 2 mecanismos: o la bacteria se encuentra en el borde de la herida, o se encuentra una infección presente en otras partes del cuerpo, y pues se va a derivar a la quemadura. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es la inmunosupresión, en dado caso de que el paciente la tenga, ya que es directamente proporcional al riesgo de desarrollar complicaciones infecciosas. Claro que pues a todo esto hay que tomar en cuenta la extensión de la quemadura. También cuando no se hace excisión de la escara,
se agrava una infección que ya se encuentra presente en el paciente y se produce una invasión de bacterias a tejidos viables. ¿Se cambió la diapositiva? Sí. Ok. En las primeras 48 horas van a proliferar las bacterias a tal grado que vamos a encontrar 100 millones de organismos por gramos de tejido y vamos a encontrar sobre todo bacterias gram positivas. A los 5 días van a aparecer bacterias gram negativas, sobre todo pseudomonas, aunque también se pueden encontrar algunos enterococos. Estas pseudomonas tienen una gran capacidad de invasión y con facilidad pasan a través de la escara, lo que va a producir una diseminación sistémica. Por el contrario, los estafilococos, los gram positivos, van a permanecer superficiales y se van a encontrar localizados. Cuando el número de bacterias es de 109.000 por gramo de tejido, estas van a rodear y ocluir los vasos, lo que va a agravar el problema y va a traer como consecuencia una necrosis y también se va a profundizar la lesión. Para conocer el número y el nombre de las bacterias que están causando una infección en la quemadura que estamos nosotros tratando con el paciente, se optan por 2 pruebas de laboratorio muy eficaces. Es el cultivo corriente y la biopsia de tejido. El cultivo corriente nos va a arrojar resultados del 56% polibacteriano y 40% monobacteriano. En el caso de la biopsia de tejido, su resultado es 87% monobacteriano y 13% polibacteriano. Como pues lo podemos notar, la biopsia de tejido es más específica en cuanto al microorganismo que está afectando la infección, bueno, del que se debe la infección, la quemadura. Para diferenciar entre colonización e infección invasiva es necesaria esta misma, la biopsia de tejido. Y si hay una colonización de 105.000 o menos, no se usa una terapia parental con antibióticos. En el caso de una infección por hongos, estos van a producir invasión sistémica, pero generalmente permanecen localizados. Los signos que evidencian una infección por hongos son los que se encuentran en la diapositiva, que es conversión de lesión de espesor parcial a espesor total, color café negruzco local o generalizado en las heridas, una separación rápida de la escara, también cuando hay coloración hemorrágica debajo de la escara o alguna pigmentación verde en grasa subcutánea. También cuando hay lesiones rojas o negras en la piel sana, también se puede encontrar diseminación centrífuga de edema con centro necrótico. Ahora les voy a hablar sobre la antibioticoterapia profiláctica. Pero primero hay que tomar en cuenta que si no se protegen las heridas con agentes antimicrobianos, las bacterias proliferan. Es por eso que se da esta antibiótico-terapia profiláctica. Solamente que esta se le va a dar a los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Esto para prevenir pues alguna infección contra bacterias que se pueden liberar en el torrente sanguíneo desde las lesiones. También en pacientes que van a ser sometidos a excisión, a desbridamiento e injertos. Estos deben de recibir profilaxis para bacterias gram positivas y gram negativas. Se recomienda usar cefalosporinas 1 hora antes de la operación y 2 dosis después de cuando termina la operación. También los pacientes con quemaduras muy extensas o muy profundas deben recibir antibioticoterapia razonada como la vancomicina y la amikacina. También pues hay que tomar en cuenta que algunos microorganismos causantes de infección endémica varían en diferentes centros de quemados y cada uno debe tener un estudio propio. Por el contrario, los pacientes con quemaduras pequeñas, recientes y que se encuentran limpias no requieren esta antibioticoterapia profiláctica. La proliferación de bacterias hacia adentro y la penetración de estas se retarda con el uso de agentes tópicos antibacterianos como lo es la sulfadiamicina de plata. Estos agentes tópicos antimicrobianos no esterilizan la herida, pero deben de estar examinadas frecuentemente para buscar signos de infección. ¿Cómo vamos a ver que el paciente tiene un signo de infección? Pues cuando hay una coloración oscura, cuando hay conversión de una quemadura de espesor parcial a espesor total, cuando se encuentra un color verdoso en la herida, o también de la grasa subcutánea, o cuando hay aparición de vesículas en la misma quemadura. Y pues esto es todo de mi parte. Adelante.
Bueno, vamos a continuar viendo algunas afectaciones que vamos a tener en los diferentes sistemas. En este caso vamos a tener el sistema vascular, que pues aquí principalmente lo que se va a afectar pues es el plasma sanguíneo, lo que viene siendo el líquido extracelular. Y aquí vamos a encontrar como tal, pues, cambios fisiológicos y anatómicos en los vasos. Nos mencionaba que en una quemadura del menos del 15% de la superficie corporal, pues tiene un aumento de permeabilidad en los vasos y esta va a aparecer de manera localizada. Si esta quemadura es más del 30% de la permeabilidad vascular, la permeabilidad vascular va a estar aumentada de una manera generalizada, es decir, se va a presentar en todo el organismo. Y si presentamos una quemadura del 40% de la superficie corporal, pues el paciente pierde aproximadamente el 25% del volumen plasmático y puede alcanzar hasta el 50%. Esto puede presentarse, lo del 50%, pues 5 horas después de haberse presentado la lesión, pero todo esto comienza 30 minutos después de iniciada la lesión. Y también vamos a ver una inversión en el gradiente osmótico. Esto por lo que les mencionaba del líquido extracelular, ya que este pues va a tener como tal pues proteínas plasmáticas como la albúmina, que esta pues se encarga de mantener como tal la presión osmótica. Y también aquí pues nos mencionaba que se iba a tener pues reacciones inflamatorias y esto nos puede atraer pues lo que es un edema severo, vasodilatación, una actividad osmótica extravascular, aumento de la permeabilidad, como ahorita se lo mencionaba. Y también íbamos a tener lo que son microtrombos, que pues en los vasos no iba a permitir pues una adecuada alimentación y tampoco reparación de estos. ¿Puedes darle la siguiente? Fíjese bien, esto es la base de la fisiopatología. Es la base de la fisiopatología. La que sigue. Adelante. Y luego tenemos los problemas renales, que aquí pues principalmente se menciona pues la insuficiencia renal. Esta puede ocurrir como consecuencia de un problema generalizado, cuando ya se tiene pues un deterioro avanzado o hasta cuando se alcanza ya casi la muerte, como parte de una falla orgánica multisistémica o cuando hay una lesión renal por un shock. Y pues esto es debido a una inadecuada resucitación. Ahorita, por ejemplo, como les mencionaba del vascular, por ejemplo, aquí cuando se quiere pues hacer una resucitación, lo que era, se podían exacerbar pues los signos cuando se le adquiere al paciente pues los líquidos coloides. Esto exacerbaba aún más en los problemas vasculares pues que se presentaran de mayor, lo que les mencioné. Y bueno, aquí en los problemas renales, pues es importante evaluarlos, ya que esto nos permite como tal determinar la evolución del paciente. Por ejemplo, si el paciente presenta un estado oligúrico, pues aquí ya nos dice más o menos cuánto de la superficie corporal está afectada y cómo vamos a encontrar al paciente. Por ejemplo, aquí lo que les mencionaba de un shock, o sea, ya podemos determinar en qué momento se encuentra el paciente. Aquí también es importante, pues, evaluar la filtración glomerular, ya que esta pues va a estar disminuida en las quemaduras muy extensas, así como también el flujo plasmático renal. Y también se nos mencionaba que era importante pues evaluar lo que era el nitrógeno ureico, la creatinina, el sodio en la orina, el volumen de orina y la osmolaridad urinaria, que esto igual nos permite determinar en qué fases, ahorita que se las voy a comentar, se encuentra el paciente y cuánta es la afectación que está teniendo. ¿Puedes darle la siguiente? Muy bien. También tenemos, ahí está. También tenemos los problemas pulmonares, que estos pues son muy importantes, ya que se mencionaban que eran la mayor causa de muerte como complicación de una quemadura, y pues estos resultan de una complicación de un daño tanto directo como por inhalación. Ya sea pues dependiendo de la extensión de la quemadura se pueden reportar pues problemas pulmonares o por el hecho de una inhalación. Aquí en los pacientes pues nosotros vamos a ver lo que es edema de las vías respiratorias, un colapso alveolar, aumento del agua extravascular pulmonar, aumento de la extravasación de proteínas. Igual como les decía, todo esto también se va a ver exacerbado por las infusiones cristaloides, así como también las elevaciones periódicas pues de la presión en la aurícula izquierda. Y nos mencionaba también que la lesión por inhalación en pacientes quemados aumenta la mortalidad. Es decir, si una persona inhaló
la probabilidad de mortalidad aumenta hasta casi un 50%. Y pues se nos tiene la división de las lesiones por inhalaciones en 3 grupos, que son las que estamos viendo en la diapositiva. Primero tenemos la lesión por el calor, que esta es localizada y es por encima de las cuerdas vocales. Tenemos la 2, que es la etapa de lesión por los gases irritantes, y pues aquí se nos mencionan algunos, como es el monóxido de carbono, el cianuro, ácidos, aldehídos, y también tenemos el 3, que es la etapa de las partículas. Aquí pues se nos menciona que dependiendo del tamaño, por ejemplo, si son 5 micras, pues estas se eliminan mediante la nasofaringe, y cuando son menos de 5 micras, estas se van a estar depositadas pues en las vías altas y en las vías bajas. ¿Puedes darle la siguiente? También vamos a tener pues problemas gastrointestinales, que pues estas son complicaciones que aparecen dentro de las primeras 3 semanas post-quemaduras, sobre todo pues como se menciona aquí, en la primera semana, y pues van a ser... es más probable que el paciente tenga estos problemas si es mayor la superficie corporal quemada. Y pues estas ulceraciones se van a encontrar sobre todo lo que va a ser pues en el estómago, el esófago, el yeyuno, el colon. Sobre todo mencionaba lo que era el antro. Y todo esto pues nosotros lo vamos a poder evaluar nomás pues mediante endoscopía. Clínicamente pues todos estos pacientes que desarrollan úlceras tienen algún periodo de shock, ya sea hemorrágico, cardiogénico o séptico. Y pues también puede presentarse pues transitorio. Es importante el monitoreo de estos pacientes, ya que puede haber una baja súbita del hematocrito. Esto pues porque el paciente puede estar sufriendo pues sangrado como tal. ¿Puedes darle la siguiente? Estas son las famosas úlceras de estrés, ¿eh? Son las úlceras de estrés. Adelante. Y después tenemos un resumen de algunas complicaciones de acuerdo a la etapa de evolución de la lesión. Aquí vamos a tener pues que todos los pacientes pues que estén internados pueden sufrir algunas complicaciones dependiendo pues de la etapa de gravedad que estén teniendo. Por ejemplo, pues tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que esta pues es una situación clínica que debe de tener varias características, como por ejemplo una temperatura superior a 38 grados centígrados o inferior a 36 grados centígrados. También pues el paciente debe presentar lo que es un pulso con frecuencia de más de 90 por minuto, una respiración de 20 por minuto, y en el leucograma pues se puede encontrar de más del 12,000 o menos de 4,000. En la sepsis pues esta se va a evaluar por el CIRT, que es lo que ahorita les mencionaba. Esta pues se va a identificar por una infección. Vamos a tener aquí pues un cultivo positivo determinado, y después de esta pues se puede hacer severa. Aquí es cuando ya hay una sepsis con disfunción orgánica, puede haber hipoperfusión. Vamos a tener también lo que puede ser una acidosis láctica, oliguria, alteración del estado mental y pues como tal hipotensión. También podemos tener después lo que es el shock séptico, que pues se manifiesta como una hipotensión inducida por una sepsis, a pesar de que al paciente se le ha estado dando resucitación hidroelectrolítica, y además pues va a tener las anormalidades por hipoperfusión. Y por último tenemos el síndrome de la falla multisistémica, que esta pues es la presencia de una falla orgánica en el paciente, de una enfermedad pues muy aguda, en el que la homeostasis pues no puede ser mantenida sin que él tenga pues una intervención como tal. ¿Puedes darle la siguiente? Y pues también vamos a tener complicaciones. El paciente igual también puede presentar lo que es una fase hipercatabólica o séptica. Aquí pues vamos a tener problemas pulmonares, que estos son las causas más importantes de morbimortalidad. Estos se presentan del día 2 y el día 6. Y pues aquí lo que vamos a encontrar son obstrucción de las vías respiratorias superiores, disminución de la movilidad torácica, lesión por inhalación, edema pulmonar, disfunción pulmonar inducida por anestesia y cirugía. También pues se puede desarrollar lo que es neumonía, así como fallo respiratorio y el desarrollo de lo que es el síndrome de falla respiratoria aguda, y esto se presenta simplemente en el adulto. ¿Puedes darle la siguiente?
También vamos a tener pues afectación del corazón. Aquí pues puede haber una falla cardíaca por toxinas o por el mal manejo de líquidos, como lo que ahorita les mencionaba, y pues se va a presentar lo que es también una hipertensión. En la parte pues vascular vamos a tener lo que es una tromboflebitis. Esta puede ser por una infección. También vamos a tener por éstasis, daño del endotelio y pues tendencia a la hipercoagulabilidad. También en los riñones, pues como ya les mencionaba, vamos a tener lo que es la insuficiencia renal. Esto pues más que nada se le atribuye previo a un shock séptico. Y también vamos a tener pues de la siguiente. Problemas cerebrales. Aquí pues se pueden dañar lo que son las meninges. Esto puede ser una etapa inicial o incluso una etapa tardía. Este daño pues se va a presentar a consecuencia pues como tal de una sepsis y nos va a manifestar como puede ser una encefalitis o un absceso cerebral. En los gastrointestinales pues vamos a tener alteración de la flora bacteriana y esta se va a representar pues con diarrea severa. Igual también se mencionaba que podía pues presentar agravaciones y desarrollar lo que era el hilio paralítico. Y también vamos a tener, y se presentaba por el hecho de que había un infarto séptico del intestino como tal. También en los metabólicos pues nos mencionaba que el paciente podía desarrollar pseudodiabetes, que igual esta pues podía ser bien tratada si se resolvía en una fase temprana, y aquí igual podía llegar hasta el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y pues se va a desencadenar por ya sea productos bacterianos tanto gram positivos como gram negativos. Y eso es todo de mi parte. Buenas tardes. ¿Le das, por favor? Vamos a continuar con la atención inicial del paciente quemado. ¿Le das otra, por favor? Bueno, en cuanto... ¿Le das? A los primeros auxilios extrahospitalarios, lo primero es asegurar la seguridad del entorno, después interrumpir el agente causal de la quemadura, y lo que sigue es detener el proceso de la quemadura, esto quitando la ropa que tenga el paciente, las prendas, prótesis, y se van a irrigar las partes afectadas con agua a una temperatura ambiente durante unos 15 minutos. Y después se va a envolver... 5 minutos, sí, adelante. Okay. Bueno, después se va a envolver al paciente en un paño o en una sábana limpia y se va a transportar para que reciba atención médica. ¿Le das, por favor? Bueno, los pacientes con quemaduras graves y moderadas pues deben recibir tratamiento hospitalario, y debemos considerar que todo paciente quemado es potencialmente un paciente politraumatizado, teniendo en cuenta que puede haber otro tipo de lesiones. Y el tratamiento se va a llevar a cabo en 3 fases, que son el urgente, que es la reanimación, aguda, que es la curación de heridas, y la rehabilitación. Así que lo primero pues es identificar y poder descartar los problemas que puedan comprometer la vida del paciente. Esto aplicando el ABC de la reanimación, que consiste en la vía aérea, que lo primordial es garantizar una vía aérea adecuada. Más si se sospecha de inhalación de humos y obstrucción, hay que realizar la intubación endotraqueal, pero teniendo cuidado con el cuello por una posible lesión de la columna cervical. También está la respiración, hay que evaluar la expansión de la caja torácica, la frecuencia respiratoria, ruidos respiratorios, se va a medir la saturación de oxígeno y puede que el paciente requiera RCP. Bueno, en cuanto a la circulación, evaluar el color de la piel, sensibilidad, pulsos periféricos y el llenado capilar. Y aquí se van a canalizar 2 venas periféricas para comenzar la resucitación con líquidos, idealmente esto en áreas no quemadas. ¿Le das, por favor? Bueno, también tenemos que se evalúa el déficit neurológico, esto mediante la escala de Glasgow, y también se realiza exploración física general. Se debe completar la historia clínica, determinar el porcentaje de la quemadura, que ya nos mencionaban, y se va a iniciar la terapia de resucitación hidroelectrolítica. ¿Le das, por favor? Bueno, el fluido de reposición que es más utilizado es el lactato de Ringer. Y bueno, hay una fórmula para calcular la dosis, que es la que tenemos ahí, la fórmula de Parkland,
que esta es una de las más utilizadas y dice que son 4 mililitros de lactato de Ringer por kilogramo por el porcentaje de la quemadura. Y bueno, se va a dar la mitad de la dosis las primeras 8 horas y el resto va a ser durante las siguientes 16 horas. Ya al siguiente día lo que se hace es dar la mitad o un tercio de lo que se administró en el primer día, o se puede dar solución salina o una mezcla de dextrosa y suero salino. ¿Le das, por favor? Bueno, también tenemos la analgesia, que pues se debe utilizar preferentemente la vía intravenosa, y la medicación pues más utilizada pues son los opiáceos como la morfina. Tenemos la curación local, que la tengo en una diapositiva más adelante, y la profilaxis antitetánica, que si hay inmunización previa pues se administra toxoide, y si no pues se van a utilizar 250 unidades de gamma globulina humana hiperinmune antitetánica. También hay pruebas complementarias como la gasometría arterial con determinación de carboxihemoglobina, que esta no se hace en todos los casos. También está la radiografía del tórax, el electrocardiograma, hay pruebas analíticas, y etcétera. Bueno, ¿le das, por favor? Bueno, en cuanto al cuidado local, lo que se hace es el enfriamiento de la quemadura, esto para limitar la extensión y profundidad de la lesión, además de disminuir el dolor. Se hace con agua o con suero fisiológico. Luego está la limpieza de las quemaduras, que se hace con agua o suero fisiológico, con un jabón suave, esto cuando son leves, y se utilizan antisépticos como la clorhexidina cuando pues, hay más riesgo de contaminación. Bueno, está también el manejo de las ampollas y del epitelio necrosado, que el epitelio necrosado pues se va a retirar. Y por último, la cobertura de las quemaduras, que por lo general pues se van a usar compresas y gasas sobre apósitos, y también vendajes compresivos que no estén ajustados en las extremidades. Y me faltaba mencionar sobre los antibióticos, pero mis compañeras ya mencionaron un poco sobre eso. Así que ya sería todo por nuestra parte. ¿Ya terminaron? Sí. Ya terminaron. Bueno. Y realmente que hablar de quemaduras, obviamente es un tema muy importante, muy importante. Y además el manejo prehospitalario, hospitalario, y muchos pacientes se van a terapia intensiva. ¿Qué aprendiste, Manuel Meraz, del tema? Meraz, ¿está por ahí? Guillermo, ¿está por ahí? Ahorita sí estaba, ya que le ayudó a compartir la exposición a los de escoliosis, pero yo pienso que igual el internet lo sacó, o no podrá activar el micro, no sé, pero pues de que entró. A ver, Carlos Reina, ¿qué pasó, Carlos Reina? Aquí estoy, doctor, ¿qué pasó? A ver, Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué aprendiste de este tema de quemaduras? Pues simplemente que, como usted comentaba, que este puede ser un padecimiento que no sea grave o incluso puede ser muy grave. Y también igualmente que puede ser por agentes físicos, químicos y biológicos, y además de que en cuanto a la fisiopatología, la quemadura nos va a tener 3 efectos que son muy importantes a tener en consideración, que es la pérdida de líquidos, la pérdida de calor, la pérdida de la acción de las barreras contra los microorganismos, y pues simplemente que es un padecimiento que tenemos que tener muy en cuenta por sus complicaciones tan complejas a nivel sistémico, y pues algo más no sabría decirle. A ver, Osvaldo Bautista, ¿cuáles son las funciones de la piel? ¿Qué funciones tiene la piel? Pues principalmente de protección. Protección, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Yo le puedo ayudar, doctor? A ver, Muñoz,
Israel. Pues también la percepción sensorial, ya que es el órgano Claro. por el cual tenemos el Sensitiva. sentido del ¿Qué tacto, más? ¿Qué más? la termorregulación mediante la Sí. sudoración, ¿Qué más? pues es como una barrera que controla la excreción y absorción del agua, de sales, Claro. también por ejemplo de Claro. medicamentos. Claro. Claro. ¿Qué Y, más? y pues es como un órgano metabólico porque hemos dicho que nos ayuda a la síntesis de la vitamina D, por ejemplo. Sí, claro. Nos influye. ¿Qué más? La Bien. barrera defensiva que nos Sí. protege de agresiones mecánicas, físicas, químicas. Así es, así es, así es. Y Bueno, ya. miren, les voy a ir adelantando. Ahorita sigue ya, ahora sí, en el disco, hasta donde lleguemos. Y les voy a dar la programación de cómo van a quedar. Fíjense bien. Pie plano el día 19. Halus valgus el día 19. ¿Sí? El día 19. Y prótesis el día 19. Artroscopía y lesiones deportivas el día 24. Con eso terminamos la exposición de los temas, ¿de acuerdo? Entonces, para que vayan planeando sus posiciones. Vamos, adelante. De disco, Karen, Michelle, Astrid, Laura y Ángel. Vámonos, adelante, adelante, hasta donde avancemos. Bueno, pues vamos a empezar a ver lo que es la hernia de disco y como definición vamos a encontrar que una hernia de disco va a ser la protrusión o salida del contenido discal dentro del canal raquídeo o del agujero de conjunción y su aparición suele ser consecuencia de la pérdida de la elasticidad que caracteriza al disco intervertebral. Existen diversas patologías o traumatismos e incluso el propio envejecimiento puede hacer que los discos pierdan esta elasticidad, pudiendo fragmentarse y pues el disco afectado se va a desplazar de su ubicación habitual, pudiendo comprimir estructuras nerviosas y así pues llegar a generar sintomatología. ¿Le puedes dar la siguiente, Nada por favor? más felicitar al grupo de quemaduras, que presentó quemaduras. Muy bien, adelante. Bueno, en cuanto a la etiología y los principales factores de riesgo, vamos a tener que van a ser los siguientes. Primero tenemos lo que es la degeneración del disco intervertebral y del ligamento longitudinal debido a lo que es la deshidratación, lo que se puede traducir en una pérdida de la altura del disco. Esta degeneración va íntimamente ligada al proceso del envejecimiento y luego encontramos también los microtraumatismos repetidos, a los que pueden llegar a unirse movimientos repetitivos de flexión y de extensión del tronco. Esto cuando se están cargando pesos muy grandes y también los movimientos rotacionales continuados en el tiempo. Está también el peso y el volumen corporal excesivo, especialmente si coexiste con un abdomen voluminoso, lo que va a acentuar la curva lordótica lumbar. Esto produce una excesiva presión en la parte posterior de las vértebras y pues también encontramos otros factores de tipo pasivo, entre los que se van a incluir facetas articulares, ligamentos y el tono de la musculatura. ¿Le das a la siguiente, por favor? Muy bien. A ver, ¿te puedes devolver? Es que me faltaba como que, no sé si se movieron las diapositivas, pero me falta una. Pero si quieres devolverte y lo menciono así. Ah, bueno, sí, está bien. Ya. Bueno, y a mencionar también lo que es el mecanismo típico de producción de una hernia de disco, que va a incluir 3 pasos fundamentales. En primer lugar, se va a producir una flexión de la columna vertebral hacia adelante, lo que va a dar lugar a que el disco sufra una mayor carga en la zona anterior, puesto que el núcleo pulposo es de consistencia gelatinosa y va a sufrir un proceso de compresión contra la pared posterior del anillo fibroso. Luego vamos a encontrar una carga de peso importante que va a hacer que se comprima una vértebra contra la otra, lo que va a aumentar la presión que sufre el disco intervertebral. Y por último, a medida que se extiende la columna con el peso cargado, dicha carga va a comprimir aún más el núcleo pulposo del disco, de modo que, pues dependiendo de la presión ejercida sobre el anillo fibroso en su parte posterior, el anillo puede llegar a desgarrarse produciendo una fisura, abombarse
cuando se encuentra una protusión, o partirse, que es cuando encontramos previamente una hernia de disco. Y pues también mencionar que se pueden clasificar en hernias de disco cervicales, dorsales y lumbares, de las cuales la lumbar pues va a ser la más común y se clasifican pues de acuerdo a la región que esté afectada. Ahora sí le das a la siguiente, por favor. Ahora sí sigo yo. Continuando con la fisiopatología, primero que nada tenemos que recordar dos puntos fundamentales, tanto de la columna cervical como de la lumbar. De la columna cervical es que esta está diseñada para dar una gran movilidad a la cabeza, lo cual pues va a provocar que sostenga muy poco peso. En cambio, la columna lumbar está diseñada para soportar una gran carga, pero en contraste con la cervical, tiene una movilidad más limitada. Por esto mismo, la columna cervical es más frecuente la afectación espondilótica, o también llamada generativa, mientras que la lumbar es más frecuente la aparición clínica de cuadros de hernia discal aguda por sobreesfuerzo, que es lo que pues vamos a ver nosotros bien. Empezando con los mecanismos típicos de producción de una hernia, vamos a ver primero la cervical y luego la lumbar. Las cervicales cada vez son más comunes en estos tiempos por la posición sentada que tenemos ahorita, o también llamado sedentarismo, porque estamos inclinados ligeramente hacia el frente y con la cabeza flexionada pues hacia abajo, viendo hacia abajo. Y suceden más este tipo de hernias porque hacemos un esfuerzo inhabitual a la columna. Esto puede ser por ejercicio o incluso estar sentados y hacer un movimiento espontáneo rápido. Todo esto va a ocasionar fisuras o roturas microscópicas que si se repiten por muchas veces, va a romper las capas del anillo fibroso, que aquí se ve. Esto también se va a llamar cervicalgia aguda, lo cual es el dolor en el cuello que de repente te dan y luego se quitan con medicamentos o se quitan solos al cambiar de posición en el cuello. Ahora, si vamos al mecanismo típico de una producción de una hernia de disco lumbar, aquí van a ser 3 tiempos, como mencionó mi compañera Karen, pero aquí les voy a explicar a más profundidad. El primer tiempo es la flexión del tronco. Aquí, al flexionarse hacia abajo, el tronco, el espacio discal, se va a abrir hacia atrás, como aquí viene. La vértebra se hace hacia adelante o se inclina hacia adelante, mientras que el disco se va a hacer para atrás. Aquí en el segundo tiempo, va a haber el aumento de la carga al coger un objeto. Aquí como se ve, aquí se ve el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo el núcleo pulposo, que se va hacia atrás, puede ser atrapado aquí en los límites posteriores de los cuerpos vertebrales. Se va a atrapar aquí y esto se ve perfectamente con este monito, que es cuando levantas algo con la espalda derecha y con las piernas derechas también, rectas, por así decirlo. Y en el tercer tiempo, aquí va a ser cuando enderezas el tronco manteniendo la carga. Aquí el material discal es pinzado, como aquí se ve, y va a ser expulsado rompiendo el resto de las fibras que estaban medio íntegras o incluso completamente íntegras del anillo fibroso, y va a salir completamente o un pedacito. Aquí se ve también, se ve mejor, aquí está el disco haciendo presión sobre la médula espinal y la raíz del nervio, que eso es lo que pues genera dolor o la sintomatología común que conocemos. Doctor, ya son las 12:57. ¿Continúo? Doctor, tiene apagado su micrófono y no se escucha nada. A ver, Salmerón. Bueno, Sí. mira, yo pienso que faltaría, de hecho, Michelle, Astrid y Ángel, ¿verdad? Sí. Ángel Cueto. Bueno, miren, hay tiempo, lo vamos a dejar para las siguientes
o sea, está programado que todos van a participar, ¿eh? No se preocupen. Entonces, la segunda parte de lo que es hernia de disco les correspondería para pasado mañana. Entonces, lo que les falta, 10, 15 minutos, y para pasado mañana vamos a continuar con prótesis, vamos a continuar con pie plano y halus valgus. Y como le había dicho, para el día 24, que es el último miércoles, lesiones deportivas y artroscopía. Entonces, así es como se planea y realmente lo vamos a hacer de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar? Doctor, perdón, yo no le acabo de escuchar, es que se trabó. ¿Mañana vamos a seguir exponiendo nosotros? No, el viernes. Ok. El viernes, Perdón, sí, viernes. gracias. Mañana va a ser clase y vamos a hablar sobre lo que viene siendo lesiones obstétricas, trauma obstétrico. Y nada más una pregunta a Diana. ¿Está Diana ahí o no puedo entrar? Ya pude, doctor. A ver, Diana, Guillermo, que son los jefes de grupo, ¿les han mandado a ustedes el trabajo de plexo braquial? Sí, mis compañeros ya lo subieron a una carpeta. Ya, o sea, todos completos. Sí, doctor. Ninguno Sí, faltó. ¿Guillermo? Sí, doctor, también ahí me lo mandaron. ¿Todos? Sí, ya los pusimos en un documento. Y a ver, bueno, pues vamos a hacer un análisis mañana de plexo braquial, ¿eh? Entonces, seguimos con el programa y va a ser lesiones obstétricas, plexo braquial. Y vamos bien, o sea, realmente vamos bien en relación al programa de todo lo planeado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. A ver, Andrea. ¿Qué va a exponer, qué número de equipo o qué equipos van a exponer cada cosa cada tema el viernes? El viernes. El 4B va a seguir con hernia de disco para terminar hernia de disco. ¿De acuerdo? El 3A, pie plano. El 5A, halus valgus. ¿De acuerdo? Y el 2B, prótesis. Muy bien, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues los felicito porque realmente hicimos una jornada muy, muy productiva de temas, que muchos de estos temas o muchos conceptos ya los hemos visto, por eso nada más es repasar. Entonces, por favor, nos vemos mañana. Mañana los bendiga y a la hora que nos corresponde. ¿De acuerdo? Hasta mañana. Y el Hasta viernes mañana, va a doctor. ser de 11 a 1. El viernes va a ser de 11 a 1. ¿De acuerdo? Vale, pues. Doctor, muchísimas gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor.